Buenos días, mi nombre es Amílcar Ilaya Isa, soy docente de la Universidad Técnica de Oruro y hemos elaborado el estudio de seguimiento a la tendencia del número de contagiados con COVID-19 ajustada a la curva de Verhulst en Bolivia al 4 de mayo del 2020. ¿Por qué consideramos que es importante el seguimiento? Consideramos que es importante este seguimiento para poder observar cómo se va desarrollando la pandemia en nuestro país. Por otro lado, también es importante para poder identificar a la cantidad máxima de contagiados que se van a presentar en Bolivia y de esta forma poder planificar medidas sanitarias y otras acciones que nos permitan afrontar mejor esta situación. También es importante el seguimiento para estimar el tiempo en el que se van a presentar los valores máximos y el tiempo en el cual se van a reducir. De esta forma tendríamos más certidumbre con relación al fin de la cuarentena. ¿Por qué utilizamos la curva de Verhulst? Esta curva es utilizada en el estudio del crecimiento de los microorganismos, en el caso de la difusión de las noticias por redes sociales y también en el caso de las pandemias. Inicialmente se hizo un análisis para Bolivia, pero se quería validar si la curva efectivamente se ajustaba a esta situación de la pandemia. Por lo tanto, se utilizaron datos de Nueva Zelanda y como se observan en los gráficos, podemos ver que la curva de Verhulst se ajusta perfectamente a la situación de Nueva Zelanda, que ya está saliendo de la cuarentena. La curva de Verhulst tiene una primera etapa que es exponencial y luego tiene una segunda etapa en la cual van a descender los casos, ¿no? Se hizo lo mismo en el caso de España y en el caso de España muestra una situación diferente. La curva no se ajustaba, no bastaba una sola curva, sino que se requería una segunda curva. Y esta segunda curva implicaba un rebrote, o se puede interpretar como un rebrote. Esto debido a la flexibilización de las medidas en el caso de España. Por lo tanto, con esta validación hicimos el ajuste para la ciudad de Oruro, el departamento de Oruro, perdón. Para el departamento de Oruro tenemos a la cantidad máxima de datos acumulados de 213 y tenemos que vamos a tener una cantidad máxima de casos diarios de 19. Bajo la tendencia actual, la cantidad de valores máximos se habría presentado entre el 27 de abril y el domingo 3 de mayo. La fecha que se estima bajo la actual tendencia en que se tenga baja cantidad de datos de casos es el miércoles 10 de junio del 2020. En el peor de los escenarios, Oruro tendría una cantidad máxima de casos acumulados de 319 y una cantidad máxima de casos diarios de 21. Y en esta situación, en este escenario, el pico llegaría entre el 4 de mayo y el 10 de mayo, terminando o teniendo una cantidad baja de casos el 24 de junio del 2020. También es importante analizar lo que sucede en Santa Cruz. Lamentablemente en Santa Cruz se tiene aún un crecimiento exponencial. Eso implica que todavía no están llegando a su pico. La cantidad máxima de casos que tendrían en Santa Cruz en situación normal es de 5.622, llegando hasta superar los 8.500 en el peor de los escenarios. La cantidad máxima de casos diarios que se presentarían en Santa Cruz serían de 177 y el pico en la situación actual estaría entre el 20 de mayo y el 26 de mayo. ¿Cuándo se presentarían menor cantidad de casos en Santa Cruz? Sería a partir del 21 de agosto del 2020. En ese sentido, teniendo las curvas de todos los departamentos, se puede estimar lo que va a suceder en Bolivia, ajustar y proyectar lo que va a suceder. En Bolivia tendríamos entonces una cantidad máxima de casos acumulados de 7.154 casos, una cantidad máxima de casos diarios de 287 y la fecha máxima en la que se presentaría la cantidad máxima diaria sería entre el 6 de mayo y el 12 de mayo. Y coincidiendo con Santa Cruz, la fecha en la que la cantidad de casos sería baja sería el 21 de agosto de este año. Algunas recomendaciones. Son fundamentales los datos para este tipo de estudios. Por lo tanto, se requiere que en nuestro país se haga más cantidad de muestreos. Va a ser importante para validar si efectivamente se cumplen estas predicciones.
Por otro lado, la información que se está recolectando actualmente tiene que ser abierta y debe de colectarse mayor cantidad de información posible en este escenario tan conflictivo. ¿Esto para qué? Para poder evaluar posteriormente cómo hemos afrontado esta situación y poder hacer frente a nuevos problemas que puedan producirse. Es importante también tratar de bajar el pico de la curva de Santa Cruz. Hemos visto cómo repercute en la situación de Bolivia de forma global. Por lo tanto, si bajamos el pico de la curva de Santa Cruz, esto va a hacer que se reduzca el tiempo en el cual Bolivia se encuentra en emergencia por la situación de la pandemia. Adicionalmente, una recomendación está relacionada con el tiempo de la cuarentena. En situaciones normales tendríamos una curva de este tipo. Si nosotros hacemos medidas más restrictivas con relación a la cuarentena, el tiempo de la cuarentena se va a reducir, pero si nosotros flexibilizamos la cuarentena, lo que va a suceder es que el tiempo que vamos a estar en cuarentena va a ser mayor y van a existir algún tipo de rebrote. Muchas gracias por su atención.